El cielo sobre Jerusalén ardía con un color que nadie había visto antes. No era el rojo del atardecer ni el naranja del alba. Era carmesí, como si el firmamento mismo sangrara. David Moreno, un corresponsal de guerra retirado, observaba desde la ventana de su modesto apartamento en la Ciudad Vieja. A sus 60 años, había presenciado hambrunas, guerras y desastres naturales que hubieran quebrado a cualquier hombre. Pero aquella mañana, algo en su pecho le susurraba que todo lo vivido no era más que el ensayo de una obra mucho más oscura. El silencio era lo más perturbador. En una ciudad donde el bullicio de millones de peregrinos, comerciantes y turistas era la norma, aquel mutismo absoluto se sentía antinatural. Ni siquiera los pájaros cantaban. Las palomas que solían posarse en su balcón habían desaparecido días atrás, como si un instinto primario les hubiera advertido que debían huir. David tomó su vieja cámara, esa que lo había acompañado en Bagdad, en Siria, en todos los infiernos donde había documentado el sufrimiento humano. Pero esta vez no era un conflicto entre naciones. Esta vez, según los textos antiguos que había estado estudiando obsesivamente las últimas semanas, era algo mucho más grande. Las trompetas son advertencias, no castigos finales, susurró para sí mismo, recordando las palabras del viejo rabino que había conocido en el Muro de los Lamentos. Son toques de atención para el mundo. Mientras descendía por las estrechas calles de piedra, notó que no estaba solo en su inquietud. Otros también salían de sus casas, mirando el cielo con una mezcla de terror y asombro. Había algo en el aire, una electricidad que hacía que el vello de la nuca se erizara. En la plaza del templo, una multitud se había congregado. Cristianos, judíos, musulmanes, ateos, todos unidos por primera vez, no por la fe, sino por el miedo. Un anciano con barba blanca sostenía un libro desgastado. David lo reconoció. Era el Apocalipsis. 7 ángeles con 7 trompetas, leía el hombre con voz temblorosa. Cada trompeta traerá una nueva ola de catástrofes a la tierra. Esos son solo cuentos, gritó alguien desde atrás. Supersticiones de tiempos antiguos. Pero entonces sucedió. Un sonido atravesó el cielo. No era un trueno, ni el rugido de un avión. Era algo primordial, algo que parecía venir desde el principio de los tiempos y desde el fin de todo lo conocido. Era un sonido de trompeta celestial, tan poderoso que hizo temblar los edificios y rajó los cristales de las ventanas. David cayó de rodillas, no por fe, sino porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. Su cámara capturó el momento exacto en que el cielo se abrió, y entonces comenzó a caer granizo. Pero no era granizo normal. Cada piedra de hielo ardía con fuego interno, y donde tocaba la tierra, dejaba manchas de un líquido espeso, y carmesí en sangre. El granizo estaba mezclado con sangre. Los gritos llenaron la plaza. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio bajo arcadas y edificios. Pero el fenómeno no discriminaba. El fuego caía sobre justos e injustos por igual. David, paralizando su cámara, documentó el horror. Árboles centenarios que habían sobrevivido cruzadas y guerras mundiales estallaban en llamas. La hierba verde del parque cercano se consumía en segundos, dejando solo ceniza negra. La tercera parte de la tierra, gritaba el anciano del libro, su voz casi inaudible entre el caos. Está escrito, la tercera parte de los árboles será quemada. Aun cuando finalmente cesó, quizás 30 minutos después, aunque parecieron horas, la ciudad santa estaba transformada. 1/3 de la vegetación había desaparecido. El aire olía a azufre y a muerte. David revisó las imágenes en su cámara con manos temblorosas. Había documentado guerras, pero esto era diferente. Esto no era obra del hombre. Mientras el humo se elevaba desde los edificios dañados, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. No solo había ocurrido en Jerusalén, Tokio, Nueva York, Londres, Buenos Aires, Ciudad de México. El mundo entero había sido testigo del mismo fenómeno. La primera trompeta había sonado, y David sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que quedaban 6 más. 3 días habían pasado desde la primera trompeta, 3 días en los que el mundo intentó encontrar explicaciones racionales
para lo inexplicable. Los científicos hablaban de fenómenos atmosféricos sin precedentes. Los gobiernos intentaban mantener el orden y las iglesias se llenaban hasta desbordar. David Moreno había dejado Jerusalén esa misma tarde. Su editor en The Global Observer le había pedido que cubriera algo imposible de ignorar. Todos los satélites meteorológicos del planeta estaban detectando una anomalía masiva acercándose a la Tierra. No era un asteroide conocido, no aparecía en ningún registro astronómico previo. Ahora se encontraba en un barco de investigación japonés en medio del Pacífico, junto a un equipo de científicos que monitoreaban el fenómeno. La doctora Keiko Yamamoto, una astrofísica de renombre mundial, había dejado de dormir desde que los instrumentos comenzaron a registrar lecturas anómalas. No tiene sentido, murmuraba mientras revisaba los datos por centésima vez. Su trayectoria desafía toda ley de la física que conocemos. Es como si algo lo estuviera guiando. David la observaba desde la cubierta. Con su cámara lista, el océano estaba inusualmente calmo, como una lámina de cristal oscuro que reflejaba las estrellas en demasiado calmo. Los marineros veteranos del barco compartían miradas nerviosas. En sus décadas navegando, jamás habían visto el Pacífico tan silencioso. Entonces, a las 3:33 de la madrugada, el cielo se rasgó nuevamente. El sonido fue diferente al de la primera trompeta. Este era más grave, más profundo, como si resonara desde las entrañas mismas del universo. David sintió la vibración en su pecho, en sus huesos, en cada célula de su cuerpo. Ahí, gritó uno de los tripulantes, señalando hacia el horizonte. Lo que David vio a través del lente de su cámara le heló la sangre. No era un simple meteorito, era una montaña ardiente, un coloso de roca y fuego que descendía del cielo como un martillo divino. Su tamaño era incomprensible, kilómetros de diámetro, envuelto en llamas que no se apagaban a pesar de la fricción atmosférica. Dios mío, la voz de la doctora Yamamoto temblaba. Va a impactar en el océano. El tiempo pareció detenerse. David podía ver cada detalle del coloso ardiente, las fisuras en su superficie que brillaban con un rojo incandescente, las llamas que danzaban alrededor de su masa como serpientes de fuego, la estela de humo y ceniza que dejaba a su paso. «¡Sujétense!», gritó el capitán por el intercomunicador. El impacto fue apocalíptico. La montaña ardiente se hundió en el océano a 1000 kilómetros de distancia, pero la onda expansiva llegó como un puño invisible. El barco se elevó como si fuera un juguete, lanzando a todos contra las paredes y el suelo. David protegió su cámara por puro instinto, mientras el caos estallaba a su alrededor. Cuando logró ponerse de pie y mirar hacia el horizonte, lo que vio desafió toda comprensión. El océano estaba cambiando de color. Desde el punto de impacto, una mancha roja se extendía como una flor venenosa, floreciendo en cámara rápida. No era el rojo del atardecer reflejado en el agua. Era rojo sangre, literal, inequívocamente, sangre. «Es imposible», susurró la doctora Yamamoto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «La tercera parte del mar se está convirtiendo en sangre». David tomó su grabadora con manos temblorosas. 19 de noviembre, las 3:47 de la mañana. Han, la segunda trompeta, ha sonado. Una montaña de fuego ha caído en el Océano Pacífico. El agua se está transformando en sangre ante nuestros ojos. Pero el horror apenas comenzaba. Los radios del barco empezaron a recibir transmisiones desesperadas de embarcaciones cercanas. David escuchó cada una, su rostro empalideciendo con cada nuevo reporte. Barcos pesqueros encontraban sus redes llenas de peces muertos, flotando con los ojos vidriosos en un mar carmesí. Cruceros turísticos transmitían señales de auxilio, mientras el agua a su alrededor se teñía de rojo y sus motores comenzaban a fallar. Plataformas petroleras reportaban que el petróleo que extraían se mezclaba con algo espeso y oscuro que atascaba sus sistemas. «Un tercio de las criaturas del mar están muriendo», informó el operador de radio, su voz quebrada. «Los satélites confirman que la anomalía se está expandiendo. Ya abarca el 30% del Océano Pacífico». David subió a la cubierta superior. Lo que vio le robó el aliento. El amanecer revelaba la magnitud de la catástrofe. Hasta donde alcanzaba la vista,
El océano era una pesadilla roja. Millones de peces muertos flotaban en la superficie como una alfombra macabra. Delfines, ballenas, tiburones. Ninguna criatura se salvaba. Y entonces vio los barcos, docenas de ellos, quizás cientos, flotando a la deriva o hundiéndose lentamente. La tercera parte de las naves en esa región del océano habían sido destruidas, no por el impacto directo, sino porque el agua transformada corroía sus cascos, atascaba sus motores, contaminaba sus sistemas. Un carguero masivo se hundía en la distancia, su proa elevándose hacia el cielo mientras la popa se sumergía en el mar de sangre. David capturó el momento. Sabiendo que el mundo necesitaba ver esto, necesitaba entender que esto no era una catástrofe natural, esto era un juicio. La doctora Yamamoto se acercó a él, con un libro en las manos. David reconoció la cubierta desgastada en una Biblia. Apocalipsis 8, -9, leyó ella con voz temblorosa. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El silencio entre ambos era más elocuente que cualquier palabra. ¿Y cuántas trompetas quedan?, preguntó David, aunque ya conocía la respuesta. 5, respondió ella, cerrando el libro. Quedan 5 más. Mientras el sol se elevaba sobre el mar ensangrentado, David miró hacia el horizonte. En algún lugar, en los confines del cielo, sabía que los siguientes ángeles esperaban su turno, y el mundo, atrapado entre la negación y el terror, no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. 6 días después del mar de sangre, David Moreno se encontraba en los Alpes suizos. El Consejo de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas había establecido su centro de operaciones en Ginebra, lejos de las costas contaminadas que ahora eran tumbas líquidas. El mundo entero observaba los cielos con terror, esperando la siguiente señal. No tuvieron que esperar mucho. Era medianoche, cuando María Contreras, una ingeniera hidráulica mexicana, notó algo extraño en los monitores del sistema de agua potable de la ciudad. Los sensores de calidad del agua del lago Lemán comenzaron a emitir lecturas erráticas. No era contaminación normal, los números no tenían sentido. «David, tienes que ver esto», le dijo por teléfono. Su voz tensa. Él llegó a la planta de tratamiento 20 minutos después, con su cámara colgando del cuello. María le mostró las pantallas con manos temblorosas. «Todos los ríos principales de Europa están reportando lo mismo», explicó. «El Rin, el Danubio, el Támesis, es como si algo estuviera envenenándolos simultáneamente». Entonces, el cielo volvió a hablar. La tercera trompeta resonó con una claridad cristalina que atravesó las montañas. David corrió hacia el exterior, su cámara ya grabando, y lo que vio le robó el aliento por tercera vez en menos de 2 semanas. Una estrella caía del cielo. Pero no era una estrella común, ni siquiera un meteorito. Era un coloso celestial que ardía como una antorcha divina, dejando una estela de fuego verde y dorado que iluminaba la noche como si fuera mediodía. Su trayectoria era imposible, fragmentándose en múltiples segmentos que se dispersaban con precisión quirúrgica. «Se está dividiendo», susurró María junto a él. «En cada fragmento va hacia una fuente de agua diferente». David enfocó su cámara en el fragmento más cercano, un coloso de luz que se dirigía directamente hacia el Ródano. El impacto fue silencioso, casi delicado, pero las consecuencias fueron inmediatas. El agua del río comenzó a brillar con un resplandor enfermizo. No era el reflejo de la luna, era una luminiscencia propia que emanaba desde las profundidades, como si algo en el agua misma estuviera reaccionando a la presencia de la estrella caída. «El nombre de la estrella es Ajenjo», leyó María desde su tableta, con una página bíblica abierta, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Los sistemas de monitoreo comenzaron a colapsar, con alertas una tras otra. Las estaciones de tratamiento de agua de todo el mundo reportaban lo mismo: han contaminación masiva de origen desconocido. El Mississippi, el Amazonas, el Ganges, el Nilo,
El Yangtze, todos los grandes ríos del planeta, estaban siendo alcanzados por fragmentos de la estrella ardiente. David recibió una llamada de su contacto en la NASA. David, los satélites están captando algo increíble, le dijo el científico. La estrella impactó simultáneamente en cientos de ubicaciones. Ríos, lagos, manantiales subterráneos. Es como si supiera exactamente dónde golpear. Al amanecer, las primeras víctimas comenzaron a aparecer. Un pueblo alpino a 50 kilómetros de Ginebra transmitió una llamada de emergencia. David y un equipo médico llegaron 3 horas después. Lo que encontraron era una escena de pesadilla. Los habitantes yacían en las calles, retorciéndose de agonía. Sus rostros estaban contraídos en muecas de dolor inimaginable, con espuma saliendo de sus bocas. Los que aún podían hablar describían un sabor amargo insoportable, como si hubieran bebido veneno puro. Bebieron del manantial local, explicó el único médico del pueblo que no había tomado agua esa mañana. Dijeron que sabía extraño, pero tenían tanta sed en su voz, se quebró. David documentó todo con un nudo en la garganta. Niños, ancianos, familias enteras. Nadie se salvaba. El agua que había sustentado a ese pueblo por siglos se había convertido en un instrumento de muerte. María tomó muestras del manantial con equipo de protección. Lo que vio bajo el microscopio la dejó sin palabras. No es un contaminante conocido, murmuró. Es algo completamente nuevo, como si el agua misma hubiera sido transformada a nivel molecular. Ajengoan es literalmente amargura solidificada. Las noticias globales comenzaron a reportar la magnitud del desastre. 1/3 de todas las fuentes de agua dulce del planeta estaban contaminadas. Ríos que habían dado vida a civilizaciones durante milenios ahora fluían con veneno. En Beijing, 5 millones de personas fueron evacuadas cuando el río amarillo se volvió imbebible. En África, tribus enteras morían junto a pozos que sus ancestros habían usado por generaciones. En América del Sur, el Amazonas arrastraba cadáveres de animales y personas. Una procesión macabra de muerte flotante. David voló a Mumbai 2 días después. El Ganges, sagrado para 1.000 millones de personas, había sido transformado. Las riberas estaban repletas de cuerpos envueltos en mortajas blancas. Los rituales funerarios no daban abasto. Conoció allí a Rajesh Kumar, un sacerdote hindú que había perdido a toda su familia. El hombre miraba el río con ojos vacíos, sosteniendo un recipiente de latón. Durante 3000 años, este río nos ha dado vida, dijo Rajesh con voz hueca. Ahora solo trae muerte. ¿Qué pecado cometimos para merecer esto? David no tenía respuesta. ¿Cómo podría explicar que esto no era castigo, sino advertencia? ¿Cómo decirle que aún faltaban 4 trompetas más? Esa noche, desde su habitación de hotel, escribió su reportaje más desgarrador. La tercera trompeta ha convertido nuestras fuentes de vida en pozos de muerte, tecleó. 1/3 del agua dulce del planeta es ahora veneno. Los científicos no tienen solución. Los gobiernos no tienen respuestas. Y las iglesias se llenan de personas que preguntan ¿por qué? Antes de enviar el artículo, añadió una última línea que sabía le costaría su credibilidad como periodista objetivo. Esto no es una catástrofe natural, es una advertencia. Y si las escrituras son correctas, lo que viene después hará que esto parezca misericordioso. Su editor lo llamó 3 minutos después de recibir el artículo. David, ¿estás seguro de esto? Estás hablando de profecías bíblicas en un reportaje de primera plana. Publica el texto o acepta mi renuncia, respondió David. En El Mundo necesita saber lo que viene. El artículo se publicó al amanecer y se volvió viral en horas. Millones lo leyeron. Algunos lo llamaron loco. Otros comenzaron a buscar sus Biblias olvidadas. Pero David ya no pensaba en la opinión pública. Mientras observaba el amanecer desde una azotea en Mumbai, con el olor a cremación flotando en el aire, solo podía pensar en una cosa: la cuarta trompeta esperaba. Y con ella, la oscuridad. 4 días después de Ajenjo, David Moreno apenas dormía. Las pesadillas lo perseguían cada vez que cerraba los ojos a océanos de sangre, ríos venenosos, rostros de niños agonizando de sed. Se había convertido en el corresponsal más leído del planeta. No por ambición,
sino porque alguien tenía que documentar el fin del mundo. Esa noche estaba en el observatorio del Monte Wilson en California, con la doctora Sarah Chun, una astrónoma que había dedicado 30 años a estudiar el cosmos. Ella había insistido en que fuera, aunque se negó a explicar por qué por teléfono. Solo dijo: tienes que ver esto con tus propios ojos. David llegó al anochecer, cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en un cielo que, milagrosamente, seguía siendo hermoso a pesar de todo el horror terrestre. Sarah lo esperaba en la cúpula principal, pero su rostro no mostraba la serenidad habitual de quien contempla el universo. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. «Algo está mal con las estrellas», dijo sin saludarlo siquiera. «Todas nuestras mediciones están desviándose. Es como si alguien estuviera apagando luces en el universo». David sintió que se le helaba la sangre. Sabía lo que venía. Había leído el texto bíblico cientos de veces desde que comenzó esta pesadilla. La cuarta trompeta atacaría los cielos mismos. No tuvieron que esperar mucho. A las 9:47 de la noche, el sonido atravesó el cielo como un lamento divino. La cuarta trompeta resonaba diferente a las anteriores. No era un anuncio de juicio, era un grito de duelo por lo que estaba a punto de perderse. David activó su cámara, aunque no sabía si lo que vendría sería visible a simple vista. Lo fue en Dios. Fue terriblemente visible. Sarah gritó primero. Apuntaba hacia el telescopio con una mano temblorosa. «El sol. Mira el sol en las imágenes satelitales». David corrió hacia el monitor. Las imágenes que llegaban de los satélites solares mostraban algo imposible. El Sol, esa bola de fusión nuclear que había brillado inalterable durante 5.000 millones de años, estaba cambiando. Era como si una sombra invisible lo estuviera cubriendo, pero no desde afuera, sino desde adentro. «¿Qué demonios es eso?», susurró David. «No lo sé», respondió Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Según nuestros instrumentos, 1/3 de su brillo está simplemente desapareciendo. No es un eclipse. No hay nada bloqueándolo. Es como si la luz misma estuviera siendo herida». Entonces, el fenómeno se aceleró. David salió corriendo a la plataforma de observación exterior. Lo que vio le robó el aliento por 4ª vez desde que comenzó esta pesadilla. La luna llena que colgaba en el cielo oriental estaba perdiéndose. No era un eclipse lunar normal, donde la sombra de la Tierra cubre nuestro satélite. Era como si alguien estuviera bajando un regulador de intensidad cósmico. Las estrellas también. Jadeó Sarah junto a él. «Mira las estrellas, una por una. Como velas apagándose en una catedral infinita». Las estrellas comenzaron a oscurecerse. No desaparecían completamente, pero su brillo disminuía de manera uniforme y sistemática. 1/3 de su luz simplemente dejaba de existir. David capturó todo con su cámara, pero parte de él deseaba arrojarla al suelo y simplemente gritar. Durante toda su carrera había documentado guerras, hambrunas, genocidios, pero esto era diferente. Esto no era el hombre destruyendo al hombre. Esto era la creación misma, siendo desmontada pieza por pieza. En cuestión de 1 hora, el mundo cambió. El cielo nocturno, antes tachonado de miles de puntos brillantes, ahora parecía una versión empañada y enfermiza de sí mismo. La luna ya no iluminaba con su resplandor plateado, sino con un brillo opaco y enfermizo. Y cuando el sol salió al amanecer, fue una experiencia que marcó a todos los que la presenciaron. El astro rey apareció en el horizonte, pero no con su gloria habitual. Era como mirar el sol a través de un vidrio sucio, una versión disminuida de la estrella que había calentado la Tierra durante ienis. 1/3 de su luz había sido herida, y con ella 1/3 del calor. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. David voló a Tokio al día siguiente, donde las temperaturas habían caído 15 grados en 24 horas. Las personas caminaban por las calles con abrigos en pleno verano, mirando al cielo con una mezcla de terror y desconcierto. Los paneles solares que alimentaban la ciudad funcionaban a 1/3 de su capacidad. Los agricultores japoneses miraban sus cultivos con desesperación, sabiendo que sin luz solar completa, las cosechas morirían. «Es como vivir en un crepúsculo permanente», le dijo un anciano jardinero
a través del intérprete de David ni día completo ni noche completa, como si el mundo estuviera atrapado entre la existencia y la extinción. Esa noche, cuando la oscuridad cayó, fue una experiencia primordial de terror. Con un tercio menos de luz de la luna y las estrellas, las tinieblas eran más profundas, más absoluta. En las ciudades, las luces eléctricas brillaban más fuerte para compensar, consumiendo energía que ya escaseaba. En las áreas rurales, la oscuridad era casi táctil, como si pudiera tocarla. David estaba filmando desde una azotea, en el distrito de Shibuya, cuando sucedió lo último. Un águila no, más grande que un águila. Un ave inmensa que atravesó el cielo crepuscular, visible para todos, a pesar de la distancia imposible a la que volaba. Su envergadura parecía cubrir kilómetros, y sus plumas brillaban con una luz propia que contrastaba con el cielo oscurecido. Y entonces habló. La voz resonó en todos los idiomas simultáneamente, como si cada persona en la tierra la escuchara en su lengua materna. David la oyó en español, pero el jardinero junto a él la escuchó en japonés, y la turista alemana a su lado en alemán. ¡Ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! La voz del águila no era un grito ni un susurro, sino algo intermedio, algo que penetraba hasta el alma, por causa de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar. El ave desapareció tan rápidamente como había llegado, pero su mensaje quedó grabado en la mente de cada ser humano del planeta. David cayó de rodillas, su cámara olvidada en el suelo. A su alrededor, millones de personas hacían lo mismo. No importaba su religión, su nacionalidad, su edad, todos habían oído Antresalles. Las últimas tres trompetas serían tan terribles que tenían su propia clasificación. Si las primeras 4 trompetas habían atacado la naturaleza y los cielos, ¿qué atacarían las siguientes 3? David no tuvo que preguntarse mucho tiempo. Su teléfono comenzó a vibrar con alertas de noticias. En todo el mundo, las personas estaban reportando algo nuevo, algo que venía de abajo, de las profundidades mismas. Abrió un video que una reportera mexicana había subido minutos antes. Ella estaba en un campo cerca de Guadalajara, temblando mientras su cámara enfocaba un agujero en la tierra. No era un agujero normal, era un abismo que despedía humo negro y espeso. Y desde sus profundidades venía un sonido, un zumbido, como de millones de alas. La quinta trompeta, susurró David, leyendo el texto bíblico en su teléfono. El primer ay, el abismo se abrirá. Mientras el cielo oscurecido se cernía sobre un mundo aterrorizado, David Moreno comprendió algo con terrible claridad. Las primeras 4 trompetas habían sido advertencias, heridas a la creación para despertar a la humanidad. Pero las siguientes 3 serían diferentes. Las siguientes 3 atacarían directamente a los habitantes de la Tierra. Y mientras observaba el video del abismo humeante en México, escuchando ese zumbido cada vez más fuerte, David supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Lo que había vivido hasta ahora sería recordado como misericordioso comparado con lo que venía. El primer ay estaba a punto de sonar, y con él algo saldría del abismo, algo que había estado encadenado desde el principio de los tiempos, algo que haría que los hombres desearan morir, pero la muerte huiría de ellos. David Moreno aterrizó en Ciudad de México 36 horas después de que el águila pronunciara los 3 ayes. Los reportes llegaban de todas partes del mundo en abismos abriéndose en la tierra, humo negro emergiendo de las profundidades, y ese zumbido, ese maldito zumbido, que no dejaba dormir a nadie. Se reunió con Elena Vázquez, una geóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM, en las afueras de Puebla. Ella había sido de las primeras en investigar uno de los agujeros que se abrieron la noche que el águila abrió. Cuando David llegó al sitio, lo que vio le recordó las descripciones del infierno que había leído en la Divina Comedia de Dante. El agujero era perfecto, como si hubiera sido perforado con precisión quirúrgica. Tenía unos 20 metros de diámetro y descendía hacia las entrañas de la tierra en un ángulo imposible de medir. Pero lo más perturbador era el humo, un humo negro y espeso que brotaba del abismo como si respirara, oscureciendo el sol ya herido y llenando el aire de un olor a azufre y putrefacción. «Hemos bajado cámaras y sondas», explicó Elena, «con ojeras profundas
que delataban noches sin sueño. Ninguna ha vuelto a enviar señal después de los primeros 100 metros. Es como si algo las han devorara. David activó su cámara y comenzó a documentar. El humo se elevaba como una columna hacia el cielo, mezclándose con las nubes y creando un crepúsculo artificial en pleno mediodía. Pero entonces escuchó el sonido que había estado atormentando sus pesadillas desde que vio el primer video, el zumbido. No era el zumbido de insectos normales. Era algo más profundo, más resonante, como si millones de voces susurraran al unísono, y estaba acercándose. «Dios mío», susurró Elena, retrocediendo. «Están saliendo». Del humo negro emergieron las primeras criaturas. David las capturó con su cámara, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. No eran langostas normales, eran algo que nunca debería haber existido, algo que desafiaba toda lógica y razón. Tenían el tamaño de caballos pequeños, sus cuerpos estaban cubiertos de algo que parecía armadura de hierro, que brillaba con un tono verdoso enfermizo. En sus cabezas llevaban lo que parecían coronas de oro. Pero al mirarlas más de cerca, David vio que eran parte de su anatomía, estructuras óseas que crecían directamente de sus cráneos. Pero lo más perturbador eran sus rostros. Tenían caras casi humanas, con expresiones de inteligencia malévola que ningún insecto debería poseer. Su cabello era largo, como el de una mujer, flotando detrás de ellas mientras volaban. Sus dientes, cuando abrían sus bocas para emitir ese zumbido infernal, eran como los de leones afilados, numerosos y diseñados para desgarrar a mí sus colas. Dios. Sus colas eran como las de escorpiones gigantes, curvadas sobre sus cuerpos, con aguijones que goteaban un líquido ámbar. David sabía, con una certeza visceral, que ese veneno no mataría, pero haría desear la muerte. «¡Corran!», gritó Elena, pero las criaturas no los persiguieron. Pasaron sobre ellos como una nube viviente, dirigiéndose hacia la ciudad. Miles de ellas, quizás millones, emergiendo del abismo en una procesión sin fin. El ruido de sus alas era ensordecedor, como el estruendo de muchos carros de guerra corriendo hacia la batalla. David siguió grabando mientras subían al vehículo de Elena a través de su lente. Vio cómo las criaturas descendían sobre Puebla. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. Condujeron detrás del enjambre, documentando el horror que se desplegaba. Las langostas demoníacas entraban en casas, oficinas, escuela. Pero lo extraño era que ignoraban completamente la vegetación. Pasaban sobre árboles y plantas sin tocarlos, buscando solo a las personas, y cuando encontraban a alguien, atacaban. David vio a un hombre en la calle ser alcanzado por una de las criaturas. El aguijón lo golpeó en el brazo y el hombre cayó inmediatamente, convulsionando. Sus gritos eran inhumanos, como si cada nervio de su cuerpo estuviera en llamas. Se retorcía en el pavimento, arañándose la piel, suplicando que lo mataran, pero no moría. «Es el tormento de un escorpión», murmuró David, recordando el texto bíblico. 5 meses. Durante las siguientes horas, David documentó una pesadilla que se extendía por todo el planeta. Los abismos se habían abierto simultáneamente en cientos de ubicaciones, y de cada uno emergían estas criaturas del infierno. Voló a Mumbai 3 días después. Allí conoció a un médico llamado Aditya Sharma, quien intentaba desesperadamente tratar a las víctimas. Su hospital estaba abarrotado de personas que habían sido picadas por las langostas. «No hay nada que pueda hacer», le confesó Aditya, con lágrimas en los ojos. «Morfina, anestesia, incluso coma inducido. Nada detiene el dolor. Es como si el tormento operara directamente en el alma, no en el cuerpo». David caminó por las salas del hospital, su cámara capturando lo indecible. Cientos de personas en camas, atadas para que no se hicieran daño a sí mismas, gritando sin cesar. Algunos habían intentado suicidarse, cortándose las venas, ahorcándose, arrojándose desde ventanas, pero ninguno lo lograba. Era como si la muerte misma los rechazara. «Los que han intentado quitarse la vida dicen lo mismo», explicó Aditya. «En el último momento, algo los detiene. Una fuerza invisible que no les permite morir. Están condenados a sufrir durante 5 meses completos». David encontró algo más perturbador en sus investigaciones.
Las criaturas no atacaban a todos. Había personas que caminaban entre el enjambre sin ser tocadas. Elena, la geóloga, era una de ellas. También un pastor evangélico que conoció en Johannesburgo y una monja budista en Bangkok. Es como si pudieran ver algo en nosotros, le dijo el pastor, un hombre llamado Samuel, como si supieran quiénes tienen una marca invisible. David recordó el texto: no dañar a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No era una marca física, era algo espiritual, algo que solo estas criaturas podían percibir. 2 semanas después del inicio del tormento, David recibió información sobre el origen de las criaturas. Un teólogo judío en Jerusalén le había enviado un documento antiguo. Hablaba del abismo, un lugar donde ciertos ángeles caídos habían sido encadenados desde antes del diluvio. Y hablaba de su rey. Abadón en hebreo, Apolión en griego. Leyó David en voz alta: el ángel del abismo en el destructor. Esa noche, David tuvo un sueño que lo despertó gritando. Vio al rey de las langostas, una figura inmensa y terrible que comandaba a sus legiones desde el mismo borde del abismo. No era humano ni completamente demoníaco. Era algo intermedio, un ángel caído que había sido encadenado por Yanis y ahora, finalmente, era libre. El mundo intentaba adaptarse al nuevo horror. Las personas aprendieron a reconocer las señales, el zumbido en el aire, el oscurecimiento repentino del cielo cuando pasaba un enjambre. Millones habían sido picados. Las calles estaban llenas de sus gritos. Y lo peor era saber que esto duraría 5 meses completos. 150 días de tormento ininterrumpido. No había cura. No había escape. No había muerte que liberara a los atormentados. David estaba en Ginebra, en el centro de operaciones de la Organización de las Naciones Unidas, cuando llegó la noticia que todos temían. El secretario general convocó una reunión de emergencia. Su rostro en la pantalla estaba pálido, envejecido. El primer ay ha terminado, anunció. Aunque los gritos de los atormentados aún se escuchaban en las calles. Pero los análisis de los textos antiguos confirman lo que todos tememos. Hizo una pausa, como si las palabras se negaran a salir de su boca. Vienen aún 2 ayes más, y según las profecías, serán mucho peores que este. David cerró los ojos, recordando el águila y su proclamación. 3 ayes. El primero había liberado criaturas que torturaban, pero no mataban. ¿Qué traería el segundo? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Esa misma noche, mientras el mundo todavía se retorcía bajo el tormento de las langostas del abismo, el 6º ángel preparó su trompeta, y junto al río Éufrates, algo antiguo y terrible comenzó a despertar. 4 ángeles que habían estado atados desde el principio de los tiempos, preparados para este momento exacto, preparados para matar a la tercera parte de la humanidad. El segundo, ahí estaba a punto de comenzar, y con él, la muerte regresaría al mundo, pero no como misericordia, sino como juicio. El dolor de las langostas aún atormentaba a millones cuando David Moreno recibió la llamada que cambiaría todo. Era de un corresponsal de guerra en Irak, con la voz quebrada por algo que superaba cualquier horror que hubiera presenciado en décadas de conflictos. El Éufrates, dijo simplemente. Tienes que venir al Éufrates. David aterrizó en Bagdad 48 horas después. El mundo todavía se tambaleaba bajo el tormento del primer ay, con hospitales desbordados de personas que suplicaban una muerte que nunca llegaba. Pero había algo nuevo en el aire, una tensión diferente, como si la creación misma contuviera el aliento, esperando lo inevitable. Viajó hacia el norte en un convoy militar, atravesando paisajes que alguna vez fueron la cuna de la civilización. El Éufrates, ese río legendario que había visto nacer y morir imperios, fluía a su lado con un silencio inquietante. Las aguas, contaminadas por el ajenjo de la tercera trompeta, brillaban con ese resplandor enfermizo que ahora caracterizaba todas las fuentes de agua dulce del planeta. Llegaron a un punto cerca de la frontera siria, justo antes del amanecer. Había algo extraño en el aire, una vibración que David podía sentir en sus dientes. Los soldados que lo acompañaban estaban visiblemente nerviosos, aferrando sus armas, aunque sabían que ningún proyectil humano podría detener lo que venía. Entonces, mientras las primeras luces del alba tocaban el horizonte, el cielo habló por 6ª vez.
La sexta trompeta resonó con una frecuencia que hizo que el río mismo se agitara. No era un sonido de advertencia como las anteriores. Era un sonido de liberación, como cadenas milenarias rompiéndose en el reino espiritual. David sintió que cada pelo de su cuerpo se erizaba mientras grababa. Y entonces una voz habló desde el altar de oro ante el trono de Dios, audible para todos los presentes. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El agua del río comenzó a hervir, no por calor, sino por algo que emergía desde sus profundidades. David enfocó su cámara mientras 4 figuras masivas ascendían desde las aguas. No eran humanas ni completamente angelicales. Eran algo intermedio, algo terrible y magnificente a la vez. Los 4 ángeles caídos se elevaron sobre el río con una presencia que oscureció el sol ya herido. Habían sido atados en ese lugar específico desde tiempos inmemoriales, encadenados y esperando este momento exacto en la historia, preparados para la hora, el día, el mes y el año precisos en que serían liberados. Y su propósito era inequívoco: a matar a la tercera parte de la humanidad. David captó sus rostros con su lente, y lo que vio le heló la sangre. No había misericordia en esos ojos antiguos, solo juicio, solo sentencia. Estos no eran las langostas del abismo que torturaban sin matar. Estos eran ejecutores. Los 4 ángeles extendieron sus manos hacia los 4 puntos cardinales. Y entonces David escuchó el sonido más aterrador de su vida. Era como truenos distantes multiplicados por millones, como el galope de caballos, pero amplificado hasta dimensiones imposibles. «Dios mío», susurró el capitán junto a él, «¿qué es eso?». David sabía exactamente qué era. Había leído el texto una y otra vez. «Un ejército», respondió con voz hueca. «Un ejército de 200 millones, desde el horizonte en todas direcciones, comenzaron a aparecer. No eran soldados humanos ni criaturas completamente demoníacas. Eran algo híbrido, algo que nunca debería existir en este plano de realidad. Jinetes sobre bestias que desafiaban toda descripción. Los caballos, si así podían llamarse, eran criaturas de pesadilla. Sus cabezas eran como las de leones, masivas y poderosas, pero de sus bocas salían 3 plagas visibles en fuego que ardía con intensidad sobrenatural, humo negro y espeso que cegaba y sofocaba, y azufre amarillo que quemaba todo lo que tocaba. Sus colas eran como serpientes con cabezas propias, capaces de morder y herir. Los jinetes que montaban estas bestias vestían corazas del color del fuego, del jacinto y del azufre. Sus rostros eran inexpresivos, como máscaras de juicio sin emociones humanas. Y comenzaron su trabajo de inmediato. David documentó los primeros ataques con manos temblorosas. El ejército se dispersó por toda la tierra en formaciones perfectas, como si compartieran una mente colectiva. A diferencia de las langostas que discriminaban entre los sellados y los no sellados, estos jinetes no hacían distinciones. Su misión era numérica: eliminar exactamente 1/3 de la población humana. Las plagas que emanaban de las bocas de los caballos eran letales de formas que desafiaban la comprensión médica. El fuego consumía a las personas instantáneamente, reduciéndolas a cenizas en segundos. El humo sofocaba pulmones y cerebros, causando asfixia masiva. El azufre quemaba desde adentro, como si cada célula del cuerpo se incendiara simultáneamente. David viajó por el mundo durante las siguientes semanas, documentando la masacre más grande en la historia de la humanidad. En Beijing, millones caían, mientras el ejército infernal marchaba por las calles. En Nueva York, el humo negro cubría Manhattan, mientras los jinetes cumplían su cuota. En Sao Paulo, Ciudad de México, Mumbai, Lagos, cada gran ciudad del planeta experimentaba lo mismo. Conoció a una doctora en Londres llamada Elizabeth Hartley, quien intentaba desesperadamente entender el patrón de las muertes. «Es exactamente 1/3», le dijo con lágrimas de frustración. «En cada comunidad, cada ciudad, cada país, no importa la demografía, la religión, la edad o el estatus económico. Exactamente 33.33% de la población está siendo eliminada. Es como si estuvieran siguiendo una fórmula divina», agregó, su voz quebrándose. «Un juicio
matemáticamente preciso. David pasó una noche en un refugio subterráneo en Tokio con cientos de sobrevivientes. Una niña de 8 años llamada Yuki le preguntó por qué estaba pasando esto. Anel no tuvo respuesta. ¿Cómo explicarle que esto era el segundo Ai? ¿Cómo decirle que la humanidad había tenido advertencia tras advertencia y había rechazado cada oportunidad de arrepentimiento? Porque eso era lo más desgarrador de todo. Después de 6 trompetas, después de ver el granizo de sangre, el mar convertido en muerte, las aguas dulces envenenadas, los cielos oscurecidos, el tormento de 5 meses y ahora la muerte de 1/3 de la humanidad, los sobrevivientes seguían sin arrepentirse. David lo vio con sus propios ojos. En los refugios, escuchaba a las personas maldecir a Dios en lugar de buscar su rostro. En las calles, veía saqueos y violencia entre sobrevivientes que peleaban por recursos. En los centros de poder, los líderes mundiales discutían estrategias militares contra un enemigo que no podían combatir. No dejaron de adorar a los demonios, escribió David en su diario una noche. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Después de todo esto, aún se niegan a ver. El segundo Ai duró 40 días. 40 días en los que el ejército de 200 millones cumplió su misión con precisión quirúrgica. Y cuando finalmente se detuvieron, cuando los jinetes y sus bestias simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido, el mundo había cambiado para siempre. 2/3 de la humanidad permanecían vivos, pero traumatizados más allá de cualquier capacidad de comprensión. Las ciudades estaban llenas de tumbas improvisadas. El aire aún olía a azufre, y en cada rostro se leía la misma pregunta silenciosa. ¿Qué sigue? David estaba en Jerusalén cuando recibió la noticia que todos temían y esperaban. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, desde un búnker profundo bajo los Alpes suizos, hizo un anuncio que se transmitió a cada dispositivo superviviente del planeta. El segundo Ai ha pasado, dijo con una voz que había perdido toda esperanza. Pero las profecías son claras. El tercer Ai viene pronto. David miró hacia el cielo desde el Monte de los Olivos. Sabía lo que significaba el tercer Ai. La séptima y última trompeta no traería más plagas ni más muerte inmediata. Traería algo más final, más definitivo. Traería el fin de todo el tiempo que la humanidad había conocido. Y con ella, el juicio final. La separación eterna entre los que habían aceptado la advertencia y los que la rechazaron. Mientras el viento soplaba sobre la ciudad santa, David sintió algo que no había sentido desde que comenzó esta pesadilla semanas atrás. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperación. Era aceptación. Aceptación de que la historia humana estaba llegando a su conclusión. Y en algún lugar, en los confines del cielo, el séptimo ángel levantaba su trompeta, preparándose para el toque final, el toque que anunciaría que los reinos del mundo habían venido a ser de Cristo, el toque que marcaría el inicio del juicio final, el toque que pondría fin a toda rebelión y establecería el reino eterno. La séptima trompeta esperaba, y con ella, el tercer y último Ai, el Ai que no traería muerte temporal, sino veredicto eterno. David cerró los ojos, respiró profundo, y esperó, porque eso era todo lo que quedaba por hacer. Esperar el sonido final, el toque de trompeta, que cambiaría todo para siempre. Y mientras esperaba, se preguntó si la humanidad finalmente entendería, si finalmente verían que todas estas trompetas no fueron venganza, sino misericordia disfrazada de juicio, advertencias cada vez más severas para despertar a un mundo dormido en su rebelión. Pero sabía la respuesta. La había visto en cada ciudad, cada refugio, cada rostro, y lo rompía por dentro. La séptima trompeta estaba por sonar, y el mundo, rebelde hasta el final, no estaba preparado. 7 días después de que cesara la matanza del segundo Ai, David Moreno estaba de pie en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén. La ciudad santa, que había sobrevivido a imperios y guerras durante milenios, ahora yacía parcialmente en ruinas. 2/3 de su población permanecían vivos, pero traumatizados en formas que ninguna terapia humana podría sanar.
El mundo había cambiado de manera irreconocible. Los océanos seguían teñidos de rojo en amplias zonas. Las aguas dulces aún brillaban con el veneno de ajenjo. El sol, la luna y las estrellas daban solo 2/3 de su luz, sumiendo al planeta en un crepúsculo permanente. Y por todas partes, los gritos de aquellos aún atormentados por las langostas del abismo se mezclaban con el llanto de quienes habían perdido a 1/3 de la humanidad. David había envejecido décadas en semanas. Su cabello, antes con apenas algunas canas, ahora era completamente blanco. Sus manos temblaban constantemente, no de miedo, sino de agotamiento existencial. Había documentado todo, cada trompeta, cada plaga, cada muerte. Su cámara había capturado el fin del mundo tal como la humanidad lo conocía, pero sabía que aún faltaba una la séptima, la final. Esa mañana, mientras el sol herido se elevaba penosamente sobre el horizonte, David no estaba solo en el Monte de los Olivos. Miles de personas se habían congregado allí, impulsadas por algo que no podían explicar. Entre ellos reconoció rostros familiares a María Contreras, la ingeniera mexicana que había estado con él cuando cayó a Ajenjo; Sarah Chun, la astrónoma que presenció el oscurecimiento de los cielos; Elena Vázquez, la geóloga que vio emerger las langostas del abismo. Todos habían sobrevivido. Todos llevaban la misma expresión de anticipación mezclada con terror. «¿Hoy?», preguntó Sarah con voz ronca. David asintió lentamente a Nehoy. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Todo su ser vibra con la certeza de que la última trompeta sonaría ese día. El tercer y último ahí estaba a punto de comenzar. El tiempo pareció detenerse, el viento cesó, los pájaros dejaron de volar. Incluso los gritos de los atormentados se silenciaron, como si toda la creación contuviera el aliento. David levantó su cámara una última vez, aunque sabía que lo que vendría era demasiado grande para ser capturado por ningún dispositivo humano. Entonces, a las 9 de la mañana, hora de Jerusalén, el cielo se rasgó. La séptima trompeta resonó con una claridad y potencia que eclipsaba a todas las anteriores combinadas. No era un sonido de advertencia ni de juicio intermedio. Era un sonido de proclamación, de victoria, de finalidad absoluta. Resonó en cada rincón del planeta simultáneamente. Audible para cada ser viviente, desde las profundidades del océano hasta las cumbres más altas. Y con ese sonido, el cielo se abrió. David cayó de rodillas, su cámara olvidada en el suelo, mientras presenciaba lo imposible. El templo de Dios en el cielo se hizo visible, como si un velo invisible hubiera sido corrido. Y dentro del templo, brillando con una luz que no era de este mundo, estaba el arca del pacto. Pero no era el arca perdida que arqueólogos habían buscado durante siglos. Era el original celestial, del cual el arca terrenal había sido solo una sombra, y su presencia irradiaba una santidad tan intensa que David sintió cada pecado que había cometido en su vida quemando su conciencia como fuego. Entonces escuchó las voces, grandes voces en el cielo, un coro de millones de ángeles y seres celestiales. Proclamaban con autoridad que sacudió los fundamentos del mundo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las palabras reverberaron a través de dimensiones que la mente humana no podía comprender. No era una petición, no era una esperanza, era una declaración de hecho consumado. La rebelión humana había terminado, el tiempo de misericordia había expirado. El reino eterno de Cristo comenzaba ahora. David vio a los 24 ancianos celestiales postrarse sobre sus rostros ante el trono de Dios. Sus voces se unieron al coro. Te damos gracia, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y entonces comenzó el juicio final. Relámpagos atravesaron el cielo abierto, cada uno marcando un veredicto eterno. Truenos retumbaron con voces que pronunciaban sentencias sobre naciones, sobre ciudades, sobre individuos. Un terremoto, el más masivo en la historia del planeta, sacudió la tierra desde sus cimientos. David sintió la tierra moverse bajo sus pies, mientras ciudades enteras colapsaban en el horizonte. Jerusalén
se dividió en 3 partes. Las grandes ciudades del mundo cayeron como castillos de naipes. Roma, Babilonia, todas las capitales del orgullo humano se derrumbaban. Y entonces comenzó a caer granizo, pero no como el granizo de la primera trompeta. Estas eran piedras de hielo del tamaño de un talento, cada una pesando más de 30 kilos. Caían del cielo abierto como sentencias divinas, aplastando todo lo que tocaban. David vio personas corriendo, buscando refugio que no existía. Pero lo más desgarrador era que, incluso ahora, incluso mientras el juicio final se desplegaba ante sus ojos, escuchaba blasfemias, personas maldiciendo a Dios por la plaga del granizo, en lugar de arrepentirse. «Aún no se arrepienten», susurró María junto a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de todo esto, después de 6 advertencias cada vez más severas, todavía se niegan. Pero entonces David vio algo que le hizo llorar por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Entre el caos y la destrucción, vio luz. No la luz del sol herido, sino otra luz. Una luz que emanaba de ciertas personas dispersas entre las multitudes. Eran aquellos que habían aceptado las advertencias. Los que habían visto las trompetas, no como castigo cruel, sino como misericordia desesperada de un Dios que no deseaba que ninguno pereciera. Los que habían sido sellados, marcados con una protección invisible que ahora se manifestaba como resplandor. David vio cómo esas personas comenzaban a elevarse. No caminaban hacia arriba, no volaban, simplemente ascendían. Como si la gravedad misma ya no tuviera poder sobre ellos. Sus cuerpos se transformaban mientras subían, volviéndose gloriosos, incorruptibles, inmortales. «La resurrección», murmuró Sera, con asombro en su voz. «La final trompeta trae la resurrección». Y entonces David lo vio a él. Descendiendo del cielo abierto, rodeado de nubes de gloria, venía Cristo. No como el bebé humilde de Belén, no como el rabino itinerante de Galilea, no como el prisionero golpeado ante Pilato. Venía como Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llama de fuego y una espada saliendo de su boca. Su rostro brillaba más que el sol en su plenitud, y su voz era como el rugido de muchas aguas. Y en su muslo llevaba escrito un nombre: An Rey de Reyes y Señor de Señores. An David sintió sus rodillas doblarse, no por miedo, sino por un reconocimiento abrumador de quién estaba ante él. Aquel que las trompetas habían anunciado, el juez, el Salvador, el único digno de abrir los sellos y consumar todas las cosas. Y entonces Cristo habló. Su voz llenó el cielo y la tierra. «¿Han consumado es?» Con esas palabras, el tiempo tal como la humanidad lo había conocido, llegó a su fin. La era de la gracia se cerró. La oportunidad de arrepentimiento expiró. Lo que cada persona había elegido durante su vida, ahora se hacía permanente, eterno, irreversible. David vio la gran separación. A su derecha, aquellos que brillaban con luz celestial eran recibidos en gloria eterna. A su izquierda, aquellos que habían rechazado advertencia tras advertencia eran apartados para juicio eterno. No había término medio. No había segunda oportunidad, tan solo veredicto. Entre aquellos que ascendían en gloria, David vio rostros conocidos. Helena, la geóloga, brillaba con luz mientras se elevaba. Samuel, el pastor de Johannesburgo, que había ayudado a los atormentados sin ser tocado por las langostas. La monja budista de Bangkok, que había encontrado a Cristo durante la 5ª trompeta. El jardinero japonés, que había llorado junto a él y que finalmente había buscado el rostro de Dios en su desesperación. Pero también vio a aquellos que quedaban atrás, científicos que hasta el último momento insistieron en explicaciones naturales para lo sobrenatural, líderes mundiales que habían puesto su confianza en armas y tecnología en lugar del Creador, personas comunes que simplemente no quisieron renunciar a sus vidas de rebelión cómoda. Y entonces David sintió algo, una calidez en su pecho, una luz que comenzaba a emanar de su propio ser. Con sorpresa y gratitud abrumadora, se dio cuenta de que él también estaba marcado. En algún momento durante este viaje documentando el fin del mundo, su corazón había cambiado. Había pasado de ser un observador cínico a un testigo creyente. Mientras comenzaba a ascender,
tomó su cámara por última vez. Capturó la imagen final, la tierra siendo renovada por fuego divino, los cielos antiguos pasando, y todo siendo hecho nuevo. Capturó el momento en que el reino de Dios se establecía no como una institución religiosa, sino como realidad cósmica absoluta. Su última grabación fue su voz, ya transformándose, pronunciando las palabras que ahora entendía completamente. Las 7 trompetas no fueron venganza, fueron el último llamado de misericordia de un padre que no deseaba perder a ninguno de sus hijos. Advertencias cada vez más severas, porque el amor verdadero no puede quedarse silencioso ante la destrucción. Mientras la luz lo envolvía completamente, David Moreno, el corresponsal que había documentado el fin de una era y el comienzo de la eternidad, pronunció sus últimas palabras terrenales. A las trompetas sonaron, el mundo eligió, y Dios, en su justicia y su misericordia, dio a cada uno según su elección. El tercer ay no era simplemente juicio, era la consumación de todas las cosas. El momento en que cada decisión tomada, cada advertencia aceptada o rechazada, cada oportunidad aprovechada o desperdiciada, se convertía en destino eterno. Y mientras David ascendía hacia la gloria que no tiene fin, su último pensamiento terrenal fue una oración por aquellos que había dejado atrás, aquellos que habían tenido 6 advertencias claras, 6 oportunidades para cambiar, 6 trompetas que les gritaron que el tiempo se acababa. Pero habían elegido. Y Dios, que es amor pero también es justo, había honrado su elección. La 7ª trompeta había sonado. Los reinos del mundo habían venido a ser de Cristo, y la historia humana, tal como la conocíamos, había llegado a su conclusión. No con un susurro, sino con una trompeta. No con duda, sino con certeza absoluta. No con el fin, sino con el verdadero comienzo. El comienzo de la eternidad. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: a los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11 y 15.